Aquella noche era jueves. Acababa de salir de la oficina y llegué rápido a casa para vestirme. Me puse un traje elegante, mientras que mi esposa Tamara se estaba acomodando ya los aretes. También se había puesto un vestido muy bonito, muy elegante. La razón de todo aquello es que estábamos por salir al teatro. Tanto Tamara como yo teníamos muchas ganas de ir por primera vez a una función de ópera. Ya prácticamente estaba todo listo. Lo único que faltaba era que llegara la amiga de mi esposa, Lorena. Ella se encargaría de cuidar a nuestro pequeño Matías. De hecho, podría decirse que era su especie de niñera. Lorena era amiga de mi esposa desde años atrás. Ellas tenían una historia de vida prácticamente. Mi hijo apreciaba mucho a Lorena porque jugaban mucho. Y Lorena, ni qué decir, quería mucho a nuestro Matías. Pero detrás de Lorena hay una extraña y oscura historia, un pasado triste. Y es que Lorena fue casada años antes, pero ella tuvo problemas con su esposo. Todo esto a raíz de que Lorena no podía tener hijos. Intentaron tratamientos y demás, pero la matriz de Lorena no podía concebir la vida. Y esto, de alguna manera, creó una fractura muy grande. Su marido la abandonó y se fue con otra mujer, seguramente con una que sí pudiera darle un hijo. Tengo algunos recuerdos de cuando Lorena se divorció. Mi esposa fue prácticamente su paño de lágrimas. La acompañó durante muchos días, durante una gran depresión también. Y pues, qué decir, a mí me daba mucha pena por lo que había pasado, pero de momento me daba gusto que pudiera sentirse cómoda cerca de nosotros y sobre todo de nuestro pequeño hijo. De alguna forma creo que el estar cerca de Matías le ayudaba un poquito como a sublimar ese deseo maternal. A través de un trabajo, si se puede decir así, de niñera, ella podía cubrir esa necesidad maternal, aunque fuera a medias, pero quizá es para lo único que la vida le alcanzaría, pues ella había comentado varias veces que no le gustaría la idea de adoptar. Había veces que decía que sí. Entonces, todo aquel tema era una cuestión que oscilaba en su mente, un dilema muy grande. Pero en fin, regresando al tema, aquella noche, Tamara y yo salimos de la casa. Nos despedimos de nuestro hijo, también de Lorena. Le dejamos algo de dinero para que pidiera una pizza o algo para cenar. Nos subimos al carro mi esposa y yo, y nos fuimos directo para la ópera. Estuvimos ahí maravillados. Las mujeres que cantaban y los hombres también hacían su trabajo espléndido. Vivir la ópera en vivo no se compara en nada como se ve en la televisión. Aquello es una experiencia que te enchina la piel, que todos deben vivir una vez en la vida. Saliendo de la ópera estaba muy emocionado, así que le pedí a mi esposa que le marcara a Lorena para ver cómo estaba el niño. Cuando lo hizo dijo que estaba muy bien, y le pedí que le inventara una excusa, diciéndole que llegaríamos 2 horas más tarde. Mi esposa no sabía para qué, pero en cuanto ella le dijo eso a Lorena, esta dijo que no había problema. Nos dijo que llegáramos a la hora que quisiéramos, que ella se encargaba del pequeño Matías. Aquello resultaba buena idea, y por esto es que me llevé a mi esposa a un bar. Nos tomamos unos tragos y luego nos dimos una escapadita a un motel. Ahí tuvimos un encuentro romántico muy agradable y placentero. Uno como cuando éramos novios, pues ya cuando tuvimos a nuestro hijo, realmente la cosa se complicó. La privacidad ya no existe. Y serían cerca de las 4 de la mañana cuando decidimos regresar a casa. Yo ya iba un poquito ebrio. Mi esposa también. Se quedó dormida en el auto. Cuando llegamos, me disculpé con Lorena por habernos aprovechado de su confianza, pero ella me dijo que estaba encantada de estar ahí, de cuidar a Matías, de verlo dormir. Y sus palabras sonaban tan emocionales que créanme hasta se le quebraba la voz, porque yo sabía que aquello le dolía. Nuestro hijo le recordaba a los hijos que ella no pudo tener. No quise ser descortés, así que le pedí que se quedara a dormir con nosotros, en fin que teníamos un sofá cama para que ella descansara. Estaba un poco apenada, pero por la hora aceptó, y todos nos fuimos a dormir. Los días siguientes ocurrieron de forma normal, yo en el trabajo, Tamara en el suyo y también en la casa.
Los fines de semana nos visitaba Lorena. Le gustaba mucho jugar con Matías y este se divertía mucho con Lorena. A partir de ahí empezamos a usar de sus servicios para que se quedara a cuidarlo y así Tamara y yo empezáramos a salir. Íbamos al cine, a comer, a veces simplemente a caminar. Yo sentía que nuestra relación estaba teniendo un segundo aire. Y aunque suene feo, pero el hecho de que nuestro hijo no nos acompañara se sentía bastante bien. Así que le propuse a mi esposa que creáramos una estructura, de tiempo sobre todo, en la cual nos dedicáramos tiempo solo ella y yo, y otros tiempos para compartir con nuestro hijo. De esa forma todos estaríamos contentos, y sobre todo, la ayuda de Lorena sería importante, quien por cierto también estaría muy feliz. Cuando le hicimos la propuesta de que los fines de semana ella nos ayudara algunas horas, Lorena estaba muy contenta. Ella trabajaba de lunes a viernes, así que le daba tiempo suficiente para dedicarle a nuestro hijo. Y como ella era una mujer de confianza, hasta le saqué una copia de las llaves de la casa para que ella entrara y saliera como quisiera. Yo lo que quería es que se sintiera cómoda. Y dicho y hecho, Lorena entraba a la casa. Nosotros la llamábamos y ella entraba ya con las llaves. Salía, iba a la tienda, a las compras y regresaba. A veces se llevaba a nuestro hijo. La verdad yo me sentía muy agradecido con Lorena, porque su ayuda estaba fortaleciendo mi relación con Tamara. Pero yo con lo que no contaba es que un día, cuando tuve la posibilidad de pasar un rato a solas con mi hijo Matías, justo íbamos hacia el centro comercial, cuando en eso yo lo veía muy callado, y de pronto me dijo algo que no me esperaba. Oye papá, ¿por qué mi mamá no juega conmigo como lo hace Lorena? A veces he pensado que me gustaría más que Lorena fuera mi mamá. ¿A ti no te gustaría que Lorena fuera tu esposa? Yo creo que serías más feliz. Al menos yo sí lo sería. No sé por qué la vida es tan injusta. Aquello de verdad me preocupó. Y cuando le pregunté a mi hijo sobre su mamá y por qué me decía aquellas cosas, él me respondió lo siguiente. Es que mi mamá es muy aburrida, papá. Trabaja todo el día. Nunca quiere jugar conmigo. Siempre está cansada o le duele la cabeza. O se sale contigo a la calle. Yo siento que mi mamá no me quiere. En cambio, Lorena sí. Ella es muy bonita. Deberías casarte con ella, papá. Sentí algo muy feo en el pecho, una angustia. De alguna forma el niño tenía razón. Yo casi no veía a su madre que jugara con él. Quien más jugaba era Lorena, y yo también en los ratos libres. Pero a partir de esa plática con mi hijo, no sé por qué, empecé a ver de una forma distinta a Lorena. Cuando la veía en la casa, la miraba pero la contemplaba a la vez. Me la imaginaba siendo mi esposa, y esas ideas yo sabía que estaban mal, pero no me las podía sacar de la cabeza. Incluso en una ocasión que hacía el amor con mi mujer, yo recuerdo que la acariciaba y le besaba el cuerpo con los ojos cerrados, pero en mi mente empecé a imaginar que se trataba de Lorena, no de mi esposa. Aquello me encendió el fuego con una pasión incomprendible, con una fuerza, un instinto que no me podía contener. Aquello me llevó a un nivel placentero mucho más elevado, y hasta mi esposa se sorprendió, sobre todo porque minutos antes, cuando ella me sonsacó para que le hiciera el amor, yo le había argumentado que estaba cansado. Mi vida, ¿de dónde sacaste esas fuerzas? No sabes cuánto me complace que me desees tanto. Traerte así tan loquito es algo que también me complace, y eres bien correspondido. Abracé a mi esposa. Por dentro sentía una extraña culpa, porque todo aquel deseo que desfogué en ella había surgido de otra mujer, y yo no entendía por qué. Los días siguientes empecé a creer que la presencia de Lorena ya no era tan necesaria en casa, que tenía que alejarse. Pero, al haber hecho un intento, el primero que puso el grito en el cielo fue nuestro hijo. Lo que yo hice fue empezar a cancelar planes con Tamara. No le expliqué por qué, simplemente de repente yo ponía justificaciones, que me sentía mal o lo que fuera. Y por ello es que no llamábamos a Lorena para que nos ayudara, para que se quedara con Matías. Pero el niño pataleaba y lloraba, nos gritaba, nos decía que quería jugar con Lorena, que nosotros le caíamos mal. Y a raíz de esto entendí que aquello era muy fuerte,
que tenía que dosificar la presencia de Lorena e irla apartando poco a poco, porque sabía perfectamente de estar cerca de ella, probablemente yo ya no me podría resistir, pues los últimos días la había incluso hasta soñado varias veces, y mi mente volaba en la imaginación, en la que constantemente yo hacía mía a esa mujer. Y Lorena de verdad era guapa. Yo no entendía cómo aquel marido que tuvo la pudo despreciar. Era una mujer como de 1,65, delgada, morena clara, con una figura que cualquier mujer envidiaría, unos ojos preciosos y un cabello bien bonito. Y aunque ahorita no está bien que lo diga, pero en aquel tiempo, cuando ella llegaba con jeans y tacones, con blusitas ajustadas, debo reconocer que era un manjar para mi vista. Era todo un deleite. Era una muñeca hermosa, con la que yo me moría de ganas de jugar. La situación fue escalando. Me imaginé de que Lorena se estaba dando cuenta de que me gustaba. Por ello es que se vestía ligeramente más provocativa y se había vuelto un poco más atenta conmigo. Mi esposa no veía aquello porque siempre habíamos tenido esa confianza. Constantemente nos reíamos de chistes o lo que fuera, pero por dentro, tanto Lorena como yo sabíamos que estábamos participando en un juego en el cual estábamos descartando a mi esposa. Yo no tenía idea de dónde iba a terminar todo esto, pero tenía miedo. Me incomodaba la presencia de Lorena, pero a la vez me gustaba. Sin embargo, todo pasaría a otro nivel. Yo ya lo presentía. Y para iniciar, las cosas se estaban acomodando cuando mi esposa Tamara comenzó a enfermar. Tamara un día de pronto, acabábamos de cenar y le dieron ganas de vomitar. Para mí aquello no tenía nada de malo, incluso lo relacionamos con un embarazo, pero no era nada de eso. La cuestión es que tenía una anemia muy grave y estaba a punto de complicársele mucho más. El médico le recetó algunos días de descanso, algunas pastillas para dormir, algunas vitaminas muy fuertes, suplementos alimenticios y una dieta bastante estricta. Para aquellos días, prácticamente mi esposa se tomó 2 semanas de vacaciones que tenía acumuladas en el trabajo, y todos los días por la noche se tomaba unas pastillas para dormir. Esas pastillas eran tan fuertes que nada la despertaba, y yo creo que ahí fue el momento donde se dictaba mi mayor debilidad. Fue para una noche, fue un viernes, y recuerdo que aquel día, como todos los fines de semana, Lorena llegó a la casa, todo con el pretexto de pasar a ver a mi esposa, para saludar también a Matías, pero en ello, mi esposa ya estaba quedándose dormida, así que nomás llegó y de rapidito la saludó. Pero lo que me llamaba la atención es que Lorena iba vestida muy pero muy bonita, muy coqueta. Llevaba un vestido negro cortito, con unas pantimedias oscuras, unos tacones. Llevaba un pequeño abrigo que le protegía del frío, los labios bien rojos, bien carnosos, esa mirada bien delineada, un perfume dulce, preciso y muy determinante. Todo aquello me inundó los sentidos de golpe. Me quedé paralizado. Yo la vi y no me podía resistir. Tenía ganas de que esa mujer fuera mi esposa, tal y como mi hijo me lo había sugerido. Cuando le pregunté a Lorena qué iba a hacer, me dijo que se había quedado de ver con unas amigas para ir a un baile. Debo admitir que me dieron celos de pensar que se vería con otro hombre, uno que no fuera yo. Después de un ratito que estuvo ahí jugando con Matías, se fue. Mi esposa ya estaba bien dormida. Lorena se subió a su auto y se marchó. Pero habrán pasado cerca de unas 3 horas, cuando en eso me llamaron a mi teléfono. Cuando contesté era la voz de una chica que yo no conocía, la cual me llamaba un poco preocupada. Me dijo que Lorena se había puesto un poco ebria y necesitaba que alguien fuera a recogerla. De fondo yo nada más escuchaba algunas risillas de mujer, como si todas estuvieran ebrias y la situación les estuviera divirtiendo. Me sentí comprometido con Lorena a pasar a recogerla, pero también me aseguré de que mi hijo ya estuviera durmiendo en su cuarto y también mi esposa. Pedí un taxi hasta aquel lugar. No quedaba muy lejos. Cuando llegué, en efecto, Lorena estaba un poco ebria, pero no tanto. Estaba en sus 5 sentidos prácticamente, pero eso sí olía a alcohol.
Recuerdo que la subí al auto. Ella podía hablar perfectamente. Sentí que habían exagerado mucho sus amigas. Yo me la imaginaba que se estaba cayendo de ebria, pero no, nada de eso. Ya cuando yo iba manejando, yo noté que Lorena me miraba, y esos ojos, la verdad es que me debilitaban. Mi voluntad se doblegaba con su presencia, sobre todo cuando me dijo: no me había dado cuenta de que eras tan guapo. Y si te soy un tanto sincera, envidio un poco a Tamara. Tú eres un buen hombre, le has dado un hijo hermoso, lo que yo hubiera dado por un hombre como tú. Hubieras sido tan feliz, Humberto, pero, pues qué decir. Ahora solo me toca ser espectadora, pero en el fondo me duele el saber que no puedo besarte, que no puedo ser tuya cuantas veces quieras, que no puedo ser la madre de tus hijos. Lamento ser solo esto, una pobre mujer que vivirá eternamente infeliz. Aquello me incomodaba, pero me gustaba. Ella dio el primer paso, y ya solo yo tenía que responder, pero traté de mantener la línea, aunque al final todo me salió mal. No digas esas cosas, Lorena. Eres una mujer bellísima. Sé que cualquier hombre quisiera estar contigo. Te podría hacer feliz y sería maravillosamente feliz también. Por favor, deja de ser tan pesimista. Puedo reconocer que tienes grandes virtudes y sé que un buen hombre a tu lado jamás se cansaría de estar contigo, porque sería difícil que alguien no pudiera amar a alguien como tú. Tamara me miró fijamente. Estábamos en un semáforo en rojo y me respondió: entonces, Humberto, si dices que cualquier hombre puede ser feliz conmigo, yo quiero que tú lo seas. Déjame darte un beso, solo uno, y ya si das un paso más conmigo, créeme que seremos felices y podrás tener todo esto para ti. Lorena se acercó y con sus labios rojos carnosos me dio un tierno beso, uno muy suave. Yo cerré los ojos y me dejé llevar. Ya no podía resistirme. Apenas ella iba a despegarse cuando yo traté de mantenerme. Con mis manos la sujeté y la acerqué nuevamente a mis labios para darle un beso lleno de fuego y pasión. Ya no puedo más con esto, Lorena. De verdad me gustas. De verdad me siento atraído. Hasta enamorado creo que estoy. Cada vez que te veo y veo tu fragilidad, esa sencillez de mujer que tienes, me doblegas. De inmediato siento ganas de abrazarte, de protegerte. Pero está mal. Tamara es tu amiga y es mi esposa. No podríamos hacerle esto. Lorena ya no me dijo nada, simplemente me besó y me llevó una mano hacia su pierna. Me dejó que la frotara y que la fuera introduciendo un poco dentro de su falda. Para mí aquello ya era el paraíso. Mi cuerpo reaccionó, se endureció. Así que, arrancando el auto nuevamente, nos fuimos a meter a un barbecho oscuro. Ahí, apagué las luces y dejamos dar rienda suelta al amor. Ahí mismo nos dimos grandes besos, caricias. Yo sentía aquello como algo extraordinario. La pasión que me hacía derrochar Lorena era algo que ni con mi esposa había vivido. Esa mujer era fuego puro, una morena de fuego. Y yo estaba disfrutando de estarme quemando en su infierno de placer, en sus caricias en su cuerpo. Y mientras entrelazábamos las manos, de estar ella sentada sobre mí, fue que terminó todo aquello en una explosión de mucho placer. La abracé de la cintura y la pegué a mi cuerpo. La sentí como se protegía conmigo. Para mí aquello fue realmente increíble. Fue la expresión de amor más fuerte que he vivido y que nunca olvidaré. ¿Qué vamos a hacer con esta situación, Lorena? Es muy difícil y tú lo sabes. Yo creo que deberíamos tomar esto con cuidado, darle su tiempo. Si Tamara se entera, definitivamente, esto le va a afectar demasiado. Es una horrible traición, ¿no crees? Tanto tuya como mía. No siento que ella lo merezca. Quizá lo mejor sería olvidarnos de todo esto. ¿No crees que sería lo mejor? Lorena estaba muy abrazada de mí. Ella estaba muy pero muy enamorada, al grado que empezó a llorar. No quiero que te vayas de mi lado, Humberto. Eres el primer hombre que conozco que realmente me hace sentir amada, que me hace sentir querida. Entiendo las consecuencias de todo esto, pero al final el amor es eso, es ir a la guerra contra quien sea o contra lo que sea. Y aunque sé que vamos a causar daño,
por favor, quédate conmigo. No me hagas sentir que solo me quisiste para una noche y ya, porque yo te quiero a ti para toda la vida. Regresamos a casa. De inmediato, aprovechando que mi esposa estaba bien dormida y el niño también, yo me metí a bañar, me cambié la ropa y me encargué de tirar aquella que traía puesta a la basura, pues la cuestión es que estaba llena de perfume y también del labial de Lorena. No quería ser descubierto. Y al día siguiente, cuando mi esposa se despertó, yo me hice el que no sabía que Lorena estaba ahí, y esta, tal y como lo habíamos acordado una noche antes, dijo que había llegado a la casa porque no le había quedado de otra, que había estado un poquito pasada de copas, y como ella vivía más lejos, le había dado miedo. Nos pidió una disculpa por el exceso de confianza, prometió que aquello no ocurriría de nuevo, pero ella y yo sabíamos la verdad, sabíamos todo lo que estábamos ocultando, y eso de verdad no me hacía sentir bien, sobre todo porque una culpa muy fuerte empezó a caer sobre mi cabeza, sobre mi conciencia, por el simple hecho de que mi esposa no mejoraba. Al contrario, su situación comenzó a empeorar. Los médicos nos dijeron que aquello ya había evolucionado, pero en realidad, lo que no se nos había dicho a tiempo es que aquella anemia estaba siendo causada por una especie de leucemia que tenía y que, poco a poco, la fue deteriorando. Me daba mucha tristeza ver a mi esposa ahí, tan delgada, tirada en la cama, agonizando por dolor, por tristeza, por mera depresión. Ella estaba teniendo un final que no merecía, porque Tamara era buena mujer, y con todo lo que yo estaba haciendo, de verdad, que le estaba dando el peor golpe de traición, asimismo Lorena. Pero dentro de aquellos días de agonía, yo no podía creer que, al final, mi instinto terminara dominándome, porque ahí mismo en nuestra plena casa, mientras que Lorena se ofrecía a cuidar a mi mujer, a mi hijo, a la hora que estos dos dormían, Lorena y yo, ya fuera en la sala, en el patio trasero o en la cochera, aprovechábamos cualquier momento para escabullirnos, para tener relaciones íntimas rápidamente. Y es que yo no me podía contener. Aquella mujer me provocaba demasiado. Me hacía sentir cosas que de verdad me daban miedo. Empezaba a sentir que se me metía el diablo, que yo no debía actuar de esa forma. Pero ¿por qué lo hacía? ¿Qué era lo que me impulsaba? Porque es que Lorena me tenía tan dominado, tan sometido. Prácticamente me convirtió en su perro. Y yo estaba completamente sediento y hambriento de ella. Pero ya era demasiado tarde, ya no me podía controlar. Después de unos meses llegaría la muerte de mi esposa. Aquello fue horrible, más que nada por la culpa. Lo único que me consuela es que Tamara dejó de sufrir, dejó de llorar. Ella me encargó que me hiciera cargo del pequeño Matías con todo mi amor, con todo mi corazón. Y también le agradeció a Lorena por todo el apoyo que nos dio. Me duele mucho saber que mi esposa murió sin saber la verdad, pero lo peor estaba por venir. Ya sin mi esposa que estorbara en el camino, todo aquello quedaba libre para que Lorena y yo pudiéramos formalizar. Ella seguía yendo a la casa, entraba y salía como si fuera suya. Mi hijo la adoraba, y lo que me sorprendía es que ni siquiera parecía extrañar a su difunta madre. Y mientras tanto yo, que estaba tan enamorado de Lorena, tenía pensado solo dejar pasar un pequeño lapso de tiempo, unos 6 meses o un año, para pedirle matrimonio, para mudarnos de ahí, irnos lejos, donde nadie que nos conociera pudiera juzgarnos, porque era evidente que iban a suponer que, desde antes de que mi esposa muriera, tanto Lorena como yo teníamos esa relación. Y mientras pasaba el tiempo y sin guardar luto a mi esposa muerta, yo aprovechaba en casa con más libertad para tener intimidad con Lorena. Me encantaba utilizar la cama en la que mi esposa murió, y ahí mismo estaba cometiendo un pecado horrible de traición con Lorena, pero que en su momento sabía a miel pura, a pura dulzura. Recuerdo que ya había comprado yo un anillo para pedirle matrimonio, ya tenía una ubicación a la que nos podíamos ir a vivir, ya me había encargado incluso de algunos preparativos, pero pasó algo muy raro. Recuerdo que un día me tocó ver a mi hijo Matías jugando con una pequeña pulsera, la cual ni siquiera había notado que portaba.
Aquella pequeña pulsera estaba tejida, y cuando le pregunté quién se la había dado, él me respondió que se la había dado Lorena, y también le había dicho algunas cosas más. Me la regaló Lorena, papá. Ella tiene una igual. Y me dijo que esto es para que siempre estemos juntos. Me dijo que ella me va a querer como si fuera mi madre. Y yo también la quiero. De hecho, yo sigo insistiendo que ella sea mi mamá. ¿Por qué no te casas con ella, papá? Por favor, di que sí, di que sí. Aquello me parecía un detalle muy extraño. Es como si Lorena hubiera planeado con malicia el que mi hijo la quisiera de esa forma. Pero en fin, yo trataba de no juzgar las cosas, mucho menos cuando estaba entre las piernas de esa mujer. Ahí se me olvidaba todo. Ahí, prácticamente, yo le podía perdonar cualquier ofensa, incluso hasta la muerte de mi esposa. Y justo un día antes de que yo fuera a darle el anillo de compromiso, recuerdo que mi hijo y yo pasamos a casa de Lorena por unas cosas que quería llevarse a la casa nuestra, pues, de alguna forma en lo que todo el plan se desarrollaba, ella planeaba quedarse varios días a la semana, sobre todo por el hecho de que mi hijo la extrañaba. Si Lorena no iba a casa un día, entonces él lloraba y se ponía insoportable. Ese día nos bajamos mi hijo Matías y yo. Entramos a la casa de Lorena. Yo le pedí que me permitiera usar su baño, y así fue. Ya estando ahí dentro, el pequeño Matías empezó a correr de un lado para otro. Se metía a los cuartos y salía. Mientras tanto, Lorena me estaba preparando un café, y justo cuando iba yo saliendo del baño, mi hijo Matías llegó corriendo muy contento. Llevaba consigo una fotografía en un marco. Dentro de esta había un pequeño collage en donde había una fotografía donde aparecía Lorena y le había pegado con unos recortes un traje de novia. A un lado la abrazaba yo, también con una fotografía armada de recortes de otras, y entre los dos se encontraba mi pequeño Matías. Lo que me llamaba la atención es que al pie de aquella fotografía había una nota que decía: que todos los caminos se abran, que todas las piedras que estorben sean alejadas, porque tu corazón es mío, Humberto. Tu corazón es mío, Matías. Somos una familia. Lo decreto, lo decreto, lo decreto. No importa el precio. Esto ya hecho está. Recuerdo que vi a mi hijo muy contento y él me decía: papá, me gusta mucho esta foto. Aquí realmente parecemos una familia. Ya ves, sí deberías casarte con Lorena. Le pregunté en voz baja a mi hijo de dónde había sacado eso, y él me tomó de la mano y me llevó. Yo tenía miedo de que Lorena regresara, pero ella seguía ocupada en la cocina. Mi hijo me llevó hasta la habitación de Lorena, abrió el closet y ahí había un altar sobre un pequeño taburete que había sido metido dentro del closet. Me imaginé que la fotografía estaba ahí recargada, y ante esta había algunas velas. También había un cráneo que parecía muy real, y también había un poco de ceniza, algunos inciensos, y había varias pequeñas bolsas que contenían dentro algo que olía un poquito feo, como si fuera carne putrefacta. Ahí me di cuenta de que Lorena había creado algo muy similar a la brujería. De hecho era brujería, pero ¿por qué razón? Ella pudo atreverse a tanto, pero lo peor es lo siguiente, porque justo en ese taburete donde estaba recargada mi fotografía, abrí el cajón y en eso encontré otra fotografía donde aparecía mi esposa Tamara. La fotografía parecía manchada como con sangre ya reseca y toda estaba picoteada por múltiples alfileres, como si ella hubiera deseado su muerte. En ese momento sentí un gran pánico, un deseo de salir corriendo, pero en ello es como si algo en mí hubiera despertado, hubiera entendido que todo fue a la mala. Desde que me enamoré de ella, la enfermedad de mi mujer, el cariño tan inmenso que le tenía a mi hijo, al grado de olvidarse de su propia madre. Aquella brujería debió haber sido real, y eran muchas coincidencias. La verdad es que en ese momento tuve miedo, pero aún así la confronté. Tomé aquellas cosas en mis manos y fui directo hacia donde estaba Lorena, la cual ya venía con los cafés en la mano. En cuanto me vio, dejó caer las tazas al piso. Estas se quebraron y me preguntó qué estaba haciendo. ¿De dónde tomaste eso, Humberto? ¿Por qué te andas metiendo en mis cosas? Has violado mi privacidad y eso no te lo puedo perdonar. Yo me acerqué a ella y lancé aquel marco con la fotografía al piso.
Yo no podía creer en estas cosas, Lorena. Jamás hubiera pensado que esto pudiera funcionar, pero todo coincide. Me enamoré perdida y ciegamente de ti, y mi esposa está muerta, tal y como tú lo has deseado en esta brujería. De verdad que ahora me das asco, ahora te tengo miedo, pero no por ello. Voy a dejar de confrontar esta situación. Lo que más me da coraje es que incluso te atreviste a manipular el cariño de mi hijo con tus porquerías. Pero esta es la última vez que nos vemos, Lorena. Ojalá y te des tiempo para buscar el perdón en esta vida, porque seguramente tras la muerte te pudrirás en el infierno. Lorena se arrodilló y me tomó de una pierna y empezó a suplicarme. No te vayas, Humberto, no me dejes. Yo te amo mucho y esto es solamente un error. Esto no es real, solo fue un arranque. Fue una idea que se me metió y que dejé por ahí, pero nunca quise hacerle daño a tu esposa. Tú sabes que Tamara fue mi amiga y la quise mucho. De verdad, perdóname. Cree en mí, cree en mi amor. Yo también creo que tú me amas. Por favor, dímelo otra vez. Mi hijo se puso a llorar y abrazaba a Lorena, pero con fuerza se lo arrebaté. Me lo llevé, lo subí al carro y nos fuimos de ahí. Esa fue la última vez que vimos a Lorena. Yo ya no quise buscarla. Ella nos hizo un juego de brujería que nos destruyó. Acabó con la vida de mi esposa. Y a ella no le remordía ni la conciencia. Por ello entendí bien que yo me comportaba como ella, de una forma fría y egoísta. Y aunque aún recuerdo aquello como si hubiera sido un sueño de amor, la realidad es que el verdadero amor no engaña, es completamente puro y jamás buscaría la destrucción ajena. Y yo, para protegerme de esa mujer, de algún futuro ataque, estuve buscando mujeres que pudieran ayudarme, alguna bruja o curandera. Y cuando por fin llegué con una, aquella me hizo varias limpias, me ayudó, y también a mi hijo. Matías fue el que más sufrió. Él lloró mucho por Lorena, y en las noches deliraba. Fue muy difícil sacarle esa mujer de la mente, sobre todo la idea de que él quería que nos casáramos. Hoy en día ya ha pasado tiempo. La verdad es que, aunque sé que fui manipulado con magia negra, al final también me siento responsable. No salgo bien librado de culpa o de karma quizá, pero eso ya será cosa que me tocará ver con Dios cuando muera, cuando Él me juzgue con su voluntad. Mientras tanto, Lorena, ella sí pagó en vida. Durante mucho tiempo no supe nada, pero después a través de amistades viejas de mi esposa, me enteré de que Lorena había fallecido. Un problema en la matriz. Más allá de todo lo que ya tenía, se le desarrolló un cáncer y aquel la terminó matando. Dicen que fue muy difícil y muy dolorosa su muerte. Fue muy lenta. Sufrió bastante, con ello sé que pagó todo lo que hizo en vida, pero eso no es suficiente. Todo lo que ella me arrebató no tiene precio, y hasta la fecha, sigo extrañando la vida que tenía con Tamara, con mi difunta esposa, a la que siempre amé, pero que, por un momento fui cegado con brujería, y fui alejado de su cariño. Al final sé que también puedo ser juzgado por ustedes que escuchan. Eso ya es palabra personal de cada quien. Yo solo quise compartir esto porque fue muy difícil. Quería que más personas lo escucharan, entendieran que hay peligros allá afuera que son invisibles y que muchas veces están siendo utilizados por personas que están muy cerca de ti, que constantemente te saludan, te dicen amigo o te abrazan. Puede ser que sea tu esposa o si eres mujer que sea tu esposo. En fin, todos deberíamos cuidarnos, no excedernos en confianza, pero eso ya es cosa de cada quien. De momento, yo siempre viviré arrepentido de haber metido a mi casa a aquella bruja, la niñera de mi hijo.